problema, ¿sí? ¿Qué más tenemos? La formulación de la hipótesis, la experimentación, la aceptación o refutación y la conclusión, ¿ya? Entonces, como te das cuenta, hay una serie de pasos que uno tiene que seguir para poder llegar al conocimiento científico, ¿correcto? Muy bien, entonces es lo que vamos a trabajar en este momento, ¿sí? Vamos a trabajar acerca de esas etapas, ¿correcto? Muy bien, veamos. Muy bien, chicos, entonces veamos cuáles son esos pasos que uno tiene que seguir para llegar al método científico, ¿ya? Entonces, en un primer momento vamos a tener que la observación, ¿correcto? Como todos lo saben, simplemente es reconocer, ¿no? Algo a través de nuestros sentidos, algo que nosotros queremos o vamos a investigar, ¿ya? Entonces, reconocemos un problema al aplicar los sentidos al igual que un objeto, un fenómeno natural, ¿correcto? La segunda parte, ¿cuál es? Plantear cuál es el problema acerca de lo que nosotros hemos observado. Ahí se conoce con el nombre de planteamiento del problema, ¿no? Entonces, planteamiento del problema, planteamos el problema en forma de una pregunta a la que hay que darle una respuesta, ¿correcto? Muy bien. Una tercera parte, ¿cuál es? La formulación de la hipótesis, ¿sí? Ya está. Para ello, obviamente, uno va a decir, bueno, a ver, si yo, qué sé yo, yo le doy la mano en este momento a mi compañero que estamos en esta pandemia, ¿sí? Lo más probable es que me pueda contagiar. Esa es mi hipótesis. Entonces, a través de los siguientes pasos, yo tengo que demostrar esa hipótesis, ¿correcto? Entonces, ¿qué es la hipótesis? Hacemos suposiciones lógicas, ¿no? Que pueden ser contrastables para dar una respuesta a la pregunta, ¿correcto? Muy bien, ya tienes tu hipótesis. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos a la parte de la experimentación. Es decir, hacer una serie de actividades, una serie de hechos, ¿para qué? Para que nosotros podamos demostrar lo que nosotros hemos dicho como hipótesis, ¿correcto? Entonces, diseñamos experimentos que puedan confirmar o descartar la hipótesis planteada. En este punto es importante controlar ¿qué? Las variables que pueden influir en nuestro experimento. Por ejemplo, una variable ¿cuál podría ser? Que quizás mi amiguito, antes de venir acá y ha hecho lo correcto, se ha lavado las manos. Entonces, la probabilidad de que me contagie es pues mínima. Por el contrario, otra persona, digamos, que haya ido, no sé, al Río Seco, al pesquero, al Avelino y ha agarrado una serie de objetos, se ha agarrado en el pasamanos, en fin, diferentes lugares, y entonces esa mano está recontra contaminada. Por lo tanto, definitivamente mi hipótesis va a ser verdadera. ¿Se dan cuenta? Entonces uno tiene que ver qué es lo que yo tengo que tomar como patrón. ¿Para qué? Para poder dar una respuesta validera, ¿ya? Entonces, por eso dice acá, ¿no? Esto es importante, ¿para quién? Para controlar las variables, ¿ya? Al principio sí, profesor, no le entiendo mucho, sí, eso es normal, no te preocupes. A medida que uno va avanzando, ya, profe, ya le estoy entendiendo al 100%, chévere. Otra etapa, la quinta etapa, vendría a ser que en la aceptación o refutación. Entonces, ¿qué significa eso? Si en el experimento se ha demostrado que la hipótesis no es válida, obviamente se ha refutado la hipótesis, es decir, tu hipótesis es falsa. Significa que darse la mano no contagia, ¿no? Por lo que debemos plantear una hipótesis nueva y seguir de nuevo todos los pasos, ¿no? Si después del experimento se considera cierta, ¿no? Si después decimos, sí, efectivamente, yo le he dado la mano a mi amigo y me he contagiado de coronavirus, entonces, ya, eso es verdadero. Por lo tanto, ya podemos crear, ¿qué? Una teoría, ¿ya? Porque todavía después se tiene que formular al mundo científico y recién puede salir una ley, ¿ya? Listo. Y después, obviamente, hecho entonces este paso de aceptación, refutación, llegamos a una conclusión, ¿ya? Y la conclusión básicamente es, cuando hemos confirmado la hipótesis, la hemos redactado a través de una teoría o una ley, dependiendo del caso, para que nos explique el problema inicial. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, no te olvides los pasos acerca del método científico. La observación, planteamiento de problema, formulación de la hipótesis, experimentación, aceptación, refutación y la conclusión. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien, chicos. A ver, veamos este cuadrito resumen. Entonces, lo primerito que yo tengo que hacer, ¿qué es? ¿No? Lo primerito es que yo tengo que observar un hecho. Ya está. He observado el hecho, ¿sí? De la primera etapa, ¿no? La observación, vamos a reconocer un problema. Empezamos ¿con qué? Con el planteamiento del problema. Dice, ¿cuál es el problema acá? ¿No? Ya está. Entonces, una segunda etapa, vamos a formular una hipótesis acerca de este problema, ¿correcto? Entonces, ¿qué es una hipótesis? Ya hemos dicho, hacer suposiciones que pueden ser verosímiles, contrastables para explicar el problema. Listo. La tercera etapa, ¿cuál es? La etapa de los diseños, ¿no? De los experimentos para comprobar esta hipótesis, ¿correcto? Entonces, diseñar, experimentar, ¿no? O descartar hipótesis, ¿para qué? Para poder llegar a una conclusión. Ojo, en esta parte es importante que controlar, como ya habíamos dicho,
¿no? Las variables, ¿ya? Entonces, eso, insisto, al principio no se entiende muy bien, pero luego después vas a entenderlo al 100%, ¿correcto? Ya está, muy bien. En la primera parte, profesor, ¿cuál es lo importante? Reconocer el problema, eso es lo más importante, ¿correcto? Ya está, ¿sí? Vas a reconocer el problema, ¿correcto? Ya está. Acá, lo más importante, ¿cuál es? Hacer, ¿no? Suposiciones verosímiles, ¿sí? Que te van a permitir, ¿qué? Llegar a una conclusión validera, ¿sí? Ya está. ¿Estamos? Muy bien. Muy bien, pasada esa etapa, vamos a ver, ¿cómo es? Tu hipótesis, ¿ha sido comprobada? ¿Sí o no? Sí, entonces ya le das una ley o una teoría, ¿correcto? No, entonces tienes que volver a formular tu hipótesis. ¿Por qué? Porque tu hipótesis estaba mal. Ya, tu hipótesis siempre debe ser verdadera, ¿no? Entonces yo puedo decir, cambiar mi hipótesis, ya no voy a decir que el dar la mano a una persona contagia el coronavirus, entonces ya cambiaría, le podría colocar, dar la mano a una persona no contagia el coronavirus, y por allí ya podría tener. Entonces siempre la hipótesis debe ser validera, ya, siempre debe ser verdadera, ¿correcto? Muy bien, y esta justamente cuando uno da las leyes y las teorías, ya hemos llegado ¿a qué? A la cuarta etapa, que es la etapa de las conclusiones, ¿correcto? Es decir, esas se obtienen a partir de las hipótesis confirmadas, ¿ya? Entonces debe ser una hipótesis verdadera, en otras palabras, ¿correcto? Si no, como ya les dije, tienen que volver a plantear su hipótesis para que recién sea validera. Entonces, una vez que es validera, recién se pueden convertir en una teoría o una ley. Gracias al método científico podemos construir un conocimiento que explique cómo funciona el mundo natural, pero la aplicación de este método de forma exitosa requiere ciertos requisitos. No te olvides entonces, para poder nosotros tener éxito en nuestro método científico, tenemos que tener algunos requisitos importantes. ¿Y cuáles serán, profesor, esos requisitos? Rápidamente le dice. Para empezar, es importante eliminar, ¿quién? Los prejuicios. Es decir, tú tienes que ser una persona objetiva, ¿ya? Y de esa manera nosotros tenemos que demostrar, en otras palabras, ¿qué? Una actitud imparcial. ¿Estamos? Entonces, no, pues sí, pues no, acá no viene la parte de tu actitud subjetiva, no, todo tiene que ser objetivo, porque en este momento ya estás transformado en un científico, ¿ya? Una persona que quiere investigar, ¿para qué? Para sacar un hecho que puede ser comprobable, ¿correcto? Ya está. Listo, entonces no te olvides, importantísimo acá, ¿cuál es? Eliminar los prejuicios, ¿ya? Eliminar los prejuicios, ¿correcto? No te olvides de eso. Listo. A la hora de plantear una hipótesis o experimentos que prueben o refuten la hipótesis, es importante ser creativo, ¿no? Tratar de tener, ¿quién? Ideas novedosas, ¿ya? Esa es una característica importante, ¿estamos? Ser creativo para proponer, ¿qué? Para proponer ideas mucho más novedosas, mucho más actuales, pues, ¿no? Sí. Pero siempre desde un razonamiento lógico, ¿no? Todo tiene que tener lógica, no pueden ser, pues, ¿no? Unas cosas por ahí bien, ¿no? Disparatadas, pues, ¿no? Y teniendo en cuenta que las hipótesis deben ser, ¿qué? No te olvides, las hipótesis siempre deben ser, ¿qué? Comprobables mediante un experimento, porque si no se pueden comprobar, obviamente no se van a transformar en una ley o una teoría, ¿ya? ¿Estamos? De tal manera que este experimento se pueda repetir tantas veces uno desee. Durante la realización del experimento, como siempre les he dicho, hay que tener en cuenta las variables, ¿ya? Hay que tratar, siempre se te va a pasar alguna variable, es normal, los científicos no son perfectos, correcto, pero hay que tratar de controlar todas las variables posibles, ¿estamos? Ya. ¿Para qué? Justamente para que no pueda influenciar en la repetición de este experimento, ¿correcto? Ya. Una vez que tengamos claras las variables, cómo afecta cada una de ellas al fenómeno que estamos estudiando, debemos controlar, reducirlas, ¿no? Al mínimo, no te olvides de eso, ¿ya? Entonces puede haber muchas variables, demasiadas variables, pero uno tiene que tratar de reducirlas siempre al mínimo, ¿ya? ¿Para qué? Obviamente para que no influyan en nuestro resultado final, ¿correcto? Al analizar los datos es necesario ser honesto y no manipular el experimento ni modificar los datos para hacer que la hipótesis se cumpla. ¿Estamos? Entonces, digamos, tú haces una hipótesis y dices, no, yo quiero que esa hipótesis sea verdadera, entonces voy a manipular datos. No, eso no es correcto, eso no es ser objetivo, ¿ya? En otras palabras, el análisis debe ser, ¿qué? Objetivo e imparcial, ¿ya? El análisis debe ser entonces objetivo y imparcial. ¿Estamos? Muy bien. Y para finalizar, siempre es importante tener la mente abierta, ¿para qué? Para nuevas ideas, no cerrarnos, ¿no? En nuestras concepciones, no, siempre hay que escuchar a los demás porque es importante que hay otras personas que ya están avanzando estos temas, entonces lo van a poder deslucidar mucho mejor nuestras hipótesis, ¿ya? A lo largo de toda la historia de la ciencia se han afirmado o descartado teorías sobre el entorno que nos rodea. Esto es algo normal, ya que al mejorar la tecnología podemos mejorar también nuestros conocimientos, ¿correcto? Entonces no te olvides que es importante siempre que
tener la mente, ¿no?, abierta a nuevas ideas, nunca cerrarnos en nuestras ideas. Entonces no debemos pensar que una teoría es completamente cierta, sino que debemos asumir que es una forma de expresar lo más acertadamente posible, ¿no?, un fenómeno natural, ¿no?, y cabe la posibilidad de que no sea, no sea totalmente irrefutable, ¿no? Entonces siempre uno pues se llama teoría, ¿no?, porque es una concepción de algo, ¿no?, que podría ser cierto. Es, por ejemplo, trabajando que en CTA es el caso de las teorías atómicas, ¿no? En el tiempo de Dalton, por ejemplo, que te dijo, el átomo es algo compacto, macizo. Pasaron en los años, el tiempo, ¿y qué pasó? Su teoría no era al 100%, ¿no? Porque ahora ya conocemos protones, electrones y neutrones que se encuentran en el átomo, cosa que en el tiempo de Dalton no se conocía, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Entonces, las teorías pueden cambiar, ¿no? Esa es la diferencia entre una ley y una teoría. Una teoría cambia, en cambio una ley es permanente, es algo que ya se verifica, ¿no?, con el paso del tiempo. Ya, por ejemplo, la ley de la gravedad. Ya, muy bien, chicos, entonces continuando con el punto 2, ahora vamos a hablar acerca de la microscopía, es decir, vamos a hablar acerca de los microscopios. ¿Cómo es que se ha ido desarrollando los microscopios? Debido a estos microscopios es que nosotros hemos podido conocer muchísimas cosas, porque si no hubiéramos tenido este caso, ¿sí?, entonces simplemente no hubiéramos podido conocer acerca de los átomos, no hubiéramos podido conocer acerca de las moléculas, no, los organelos, etcétera, etcétera. No hubiéramos conocido mucho de lo que actualmente conocemos acerca de las estructuras de los seres vivos, ¿correcto? No te olvides que los grandes científicos siempre tuvieron, como dice, un ojo clínico, ¿ya? Y ese ojo clínico se le conoce con el nombre de la observación. Ellos vieron un hecho, dijeron, a ver, ¿qué pasa acá? A observar, ¿correcto? Muy bien. En este caso, en el caso de biología, obviamente el objeto base, ¿quién es? La célula, ¿no? Es la célula, es decir, el ser vivo, en otras palabras, ¿no? Que en este caso no se podía ver por el ser humano, ¿no? Sin embargo, ya los científicos idearon maneras como poder observar estos objetos tan pequeñísimos, ¿no? Y es por eso que en un primer momento va a aparecer, ¿qué? La microscopía óptica. Después ya aparecerá la microscopía electrónica y así va evolucionando el caso de la microscopía. Muy bien, en el caso de la microscopía óptica, tener en cuenta algunas cositas, ¿sí? Como por ejemplo, ¿no?, esta técnica básicamente se sirve ¿para qué? Para poder observar las células y los tejidos, ¿ya?, en el ser humano, ¿correcto? ¿Ya? ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera son partes del ser vivo que son grandes, entonces por lo tanto de alguna u otra manera sí se pueden observar, ¿correcto? Este instrumento va a ser ideado ¿dónde? En el siglo XVII. Mira, antiguazo era, ni siquiera tú estabas en proyecto, ni yo tampoco, ¿ya? Y básicamente va a ayudar ¿a quién? A nuestro señor Robert Hooke, ¿no?, que es uno de los que van a dar origen, o va a dar acerca de la teoría celular, ¿ya? ¿Estamos? Este microscopio óptico se basa en algunas consideraciones importantes, como por ejemplo, ¿cuál? Se basa en la capacidad, ¿no?, de la luz que puede atravesar, ¿qué? Superficies muy finitas, ¿no? Por ejemplo, tú te has dado cuenta, ver en tu ventanita, ¿se puede ver la luz o no? Sí, justamente, ¿por qué? Porque la luz fácilmente puede atravesar el vidrio, por ejemplo, ¿cierto? Ya está. Y en este caso, este microscopio va a tener varias lentes que pueden aumentar, mira, hasta 1500 veces, ¿no?, con un poder de resolución de 0,2 metros, es decir, puedes ver hasta lo más pequeñito, ¿cierto? Ya. Esto ya obviamente lo van a ver mucho mejor cuando vayan allí a las facultades, ya sea de medicina, biología, química, ¿no?, donde ultra se trabaja con microscopía, sobre todo en la parte de biomédica, ¿sí? Ya está, muy bien, ¿ya? Para yo poder observar todas estas estructuras tan pequeñitas, tenemos que hacer unas preparaciones, ¿ya? Porque si yo no preparo el tejido adecuadamente, obviamente no observo absolutamente nada. Y muchas veces hay que darle una tinción, ¿para qué? Para que se pueda mirar perfectamente, ¿correcto? Entonces, no te olvides, la microscopía óptica va a ser en el siglo XVII para ayudar a los estudios de Robert Hooke, ¿sí? Y tiene la capacidad, ¿no? ¿Para qué? Para poder ayudarse de la luz, ¿no?, a través de estas que se puede atravesar a través de las superficies, ¿no?, muy finas, ¿sí? Ya está. No te olvides su capacidad de resolución. Ojo, dependiendo del tipo de microscopio óptico puede aumentar algo más este valor. Profesor, usted me habló acerca de la elaboración de las preparaciones. Claro que sí. Para eso hay algunos pasos que uno tiene que seguir, ¿correcto? Un primer paso, ¿cuál es, profesor? Primero hay que fijarlo.
¿What, profesor? ¿Qué es eso? Allá. Es que, por ejemplo, si digamos tú le sacamos, digamos, no sé, un organismo X, le sacamos un poquito de piel y yo quiero analizar esta piel es demasiado gruesa. Entonces, ¿qué va a pasar? Como es demasiado gruesa, no voy a poderlo ver a través del microscopio óptico. ¿Por qué? Porque la luz no va a poder atravesar toda esa superficie o ese cuerpo tan grande, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que colocarle en ciertos materiales, ¿para qué? Para que se puedan luego cortar de tal manera que están tan finitos que puedan ser observables por el microscopio óptico, ¿ya? Entonces, fijación, esta operación estabiliza los componentes celulares con el objetivo de que su aspecto sea tan parecido como sea posible ¿a quién? Al tejido vivo. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Ah, ya, profesor, ¿hay sustancias químicas? Claro que sí. ¿Vamos a emplear qué? Vamos a emplear formaldehído, ¿correcto? Vamos a emplear ácido acético y vamos a emplear ¿quién? Alcohol etílico. ¿Ya? Estos tres componentes son demasiado importantísimos para poder fijar una muestra biológica o un organismo, ¿correcto? Ya, no te olvides, formaldehído, ácido acético y alcohol etílico. Profesor, ¿en qué proporciones? Eso ya aquellos que les gusta la parte de investigación lo van a revisar ustedes cuando estén ya en biomédica, llámese biología, medicina, enfermería, etcétera, etcétera, ¿correcto? El segundo paso, ¿cuál es? La deshidratación, es decir, hay que extraerle, por así decirlo, toda el agüita que tiene ¿quién? El organismo vivo, ¿correcto? Ya está. ¿Para qué? Para que se puedan facilitar, ¿no?, otras actividades que luego vamos a hacer, ¿ya? Entonces, para eso nos sirve la deshidratación, ¿de acuerdo? Simplemente ¿para qué? Para que podamos hacer otras actividades posteriores, ¿correcto? Ya está. Entonces, para ello, ¿qué se utiliza? Generalmente se utiliza el alcohol, ¿ya? Se utiliza en alcohol y este alcohol va a irse graduándose, por así decirlo, hasta llegar ¿quién? Al alcohol absoluto. ¡Wow, profesor! ¿Cómo es eso? A ver, tú tienes tu muestra, la has fijado en formaldehído, digamos, en formol, listo. Como esto ya tiene formol, ya está fijadito, entonces ¿qué hago? Lo empiezo a colocar en una serie de envases que van a tener alcohol, ¿ya? Desde un alcohol, digamos, de un 60-70% hasta el alcohol absoluto, es decir, el alcohol al 100%. En cada paso, ¿qué pasa? La muestra poco a poco empieza a perder agua, ¿ya? Empieza a perder agua, agua, que donde prácticamente cuando llega al alcohol absoluto perdió toda el agua. Es decir, esa muestra ya no tiene agua. ¿Estamos? Entonces, por eso se coloca en una serie de envases para poder sacarle el agüita, ¿correcto? Listo, muy bien. Una vez que hemos sacado el agua, vamos al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso, profesor? La inclusión. ¿What, profesor? ¿Qué es eso, profesor? Vamos a ver, ¿ya? La inclusión simplemente, ¿qué es? Es básicamente ¿para qué? Para que este cuerpo que ya está deshidratado no sea frágil, es decir, que no se pueda deshacer, ¿ya? Entonces, para eso generalmente utilizamos una sustancia conocida con el nombre de la parafina, ¿ya? Con la parafina, ¿correcto? Entonces, los tejidos son mayoritariamente blandos y frágiles porque resulta muy difícil hacer cortes muy finos, ¿ves? Ya está. Entonces, para evitar este problema, ¿no? Para evitar que se puedan romper, como te decía, vamos a utilizar esto de acá, ¿ya? La parafina. Ah, ya, entonces, primero, profesor, lo fijo, luego lo deshidrato y después lo voy a incluir en la parafina. Así es, mi compañero. Te has dado cuenta que en cada paso hay sustancias importantísimas, ¿sí? Muy bien. Ya está. Una vez que lo hemos incluido en la parafina, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar, ¿no? Y para eso hay un instrumento conocido con el nombre de micrótomo. ¿What? Ahí está, micrótomo, ¿ya? Yo he tenido la oportunidad de poder utilizar este micrótomo, ¿ya? Eso lo hemos hecho en la Facultad de Biología, por ejemplo. También en Medicina se hace, pero yo lo hice más en Biología, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar la muestra incluida en parafina y solidificada en láminas muy delgaditas, ¿dónde? En micrótono. Mira los cortes que vas a hacer, fíjate, mira, chiquitísimos, ¿ah? Que van de 1 a 2 micras de espesor, ¿ya? Y esos van a permitir ¿quién? El paso de la luz. Existen diferentes diseños de micrótonos, no vas a pensar que es uno, no, hay diferencia, hay que hacen unos cortes demasiado finitos, como hay también otros que hacen unos cortes muy gruesos, ¿ya? Entonces eso depende mucho de la calidad de muestra que tú quieras, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a hacer, profesor, que es un aparato que contiene ¿qué? Un cuchillito, es como un cuchillito, ¿ya? Es como un cuchillito. Este cuchillito está bien afiladito, pues que ¡fum! ¿No? Puede, cortar finito, ya puede cortar bien finito, ¿no? Obviamente ya a medida que ha ido evolucionando todas estas técnicas, obviamente estos micrótonos ya se han automatizados y obviamente son mucho más precisos, ¿no? ¿Por qué? Porque ves, la mano del hombre obviamente no es tan exactita como si sería uno que ya está bien sistematizado, ¿sí? Muy bien.
Muy bien, profesorcito, ya tenemos nuestra mostita, ya la hemos cortado, profesor. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a montarlo. ¿What? ¿Qué, profesor? ¿Qué es caballo? ¿Qué? No. ¿Ya? Ahora vamos a hacer el proceso inverso, muchachos, como se van a dar cuenta en unos minutos. Dice, colocamos los cortes sobre unos portaobjetos y vamos a cubrirlos con sileno, o también llamado ¿qué? Con silol, ¿ya? El famoso silol. Mucho cuidado con el silol, porque el silol te borra las huellas digitales, por ejemplo. Para eliminar ¿qué? El material de... pues, la parafina, exacto, ¿ya? Para eliminar el material de inclusión, ¿de acuerdo? Ya está, listo, ¿no? Y dejar la muestra lista para acción de los colorantes. Muy bien, profesor. Entonces, el siguiente paso, ¿cuál es? La tinción. Exacto, ¿ya? Profe, entonces, ¿qué? ¿Lo vamos a pintar ahí de colorcitos, profesor? No es tanto así, pero sí sirve básicamente eso, para poder por lo menos distinguir, ¿no? Los diferentes organelos, las diferentes estructuras biológicas, ¿ya? Entonces puede seguir la tinción. Y fíjate acá, profesor, ¿y cuál es el más conocido de todos ellos de ahí? La verdad que el más conocido es la hematoxilina y eosina, que lo tienes por acá, abajito, hematoxilina y eosina, ¿ya? Pero esta generalmente sirve para estructuras bastante grandes. En cambio, cuando uno ya quiere ser mucho más específico, es decir, por ejemplo, mira, para poder visualizar cromosomas, la cromatina, las mitocondrias, las paredes celulares de la celulosa, ¿no? O en fin, otro tipo de estructuras ya hay especiales, ¿ya? Por ejemplo, la orseína acetina, verde yodo, verde jano, safranina, el azul de toluidina, etcétera, ¿ya? Entonces, pero eso ya, uno ya que le gusta la rama de la biología lo hace en laboratorio, ¿correcto? Muy bien, entonces dice así. Entonces, la tinción, ¿en qué se basa? Es que lamentablemente que las células al natural, en estado natural, sí, en estado natural, ¿cómo son? Son transparentes, ¿ya? Unos que otras células sí tienen su pigmentación, como por ejemplo las células de la piel, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros miramos esta célula ¿no? a través de un microscopio óptico? No miraríamos nada, ¿ya? No miraríamos nada. Entonces, ¿por qué? Porque serían invisibles. ¿Estamos? Entonces hay que colocarle tinciones, ¿correcto? Ya está. Y como te decía, de acuerdo a lo que uno desea mirar, obviamente viene el tipo de colorante. ¿Listo, chicos? La que más común, como te decía, son la hematoxilina y la eosina. Muy bien, como te decía, entonces, la más conocida es la hematoxilina y la eosina, ¿ya? Ya está. Profesor, ¿qué son esas cosas? Son colorantes, hijo, ¿ya? Simplemente son colorantes, ¿correcto? Entonces, la eosina, ¿ya? Y la hematoxilina. Ahí está, esos dos vamos a utilizar, ¿correcto? Ya está. ¿Por qué se ha utilizado eso? Porque es una combinación perfecta para poder teñir ciertos componentes de la célula, ya pues que hasta la fecha es el que se utiliza bastante, ya. Eosina, carácter ácido, mira, carácter ácido, no te olvides de eso. Y hematoxilina, carácter básico, ya está. Entonces, esta eosina, como tiene carácter ácido, tiene mucha afinidad, ¿sí? ¿Por quién? Por el color rosado, ¿ya? Entonces va a colocar de color rosado, ¿quién? Las células donde predomina el pH básico. ¿What? Te ayudo más, para que te sigas confundiendo, ya. Ya, profesor, ¿eso para qué sirve? Para el citoplasma, allá. Ahora sí, explication, no intentation, allá. Mira, hijo. Papá se enamoró de la mamá. ¿Por qué? Porque son, dicen la teoría, ¿no? Signos contrarios se atraen, signos iguales se repelen. Ya, profesor. Entonces, si mi eosina es ácida, va a tener atracción ¿por quién? Por las sustancias de pH básico, es decir, los que tienen carácter básico. ¿Y quién tiene carácter básico? Citoplasma. Ya, profesor, pichanga, entonces, correcto. Hematoxilina, por el contrario, tiene carácter básico, por lo tanto, ¿por quién se va a irse? Por los que tienen carácter ácido. ¿Y de qué color lo va a teñir? Eso es importantísimo. ¿Lo tiñe de color qué? ¿Lo tiñe de color qué? Lo tiñe de color azulado. Ya, profesor, para eso me sirve. Sí. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué regiones, profesorcito? Por ejemplo, yo tengo esa coloración. Profesorcito, por ejemplo, a ver, vamos a ver acá de color azulado. Ahí está. ¿Sí? Ya está. Por ejemplo, profesorcito, ¿quiénes tenían esta coloración? Obviamente tienen, por ejemplo, ¿quién? Regiones como el núcleo. Ahí está, el núcleo. ¿Sí? ¿Qué más? Otras regiones, por ejemplo, la región de los nucleoides, ¿no? Que también tienen un alto contenido de ácidos nucleicos, ¿ya? Entonces, mira, la cosa está sencillita, mira. La eosina, ¿qué te va a colocar? De color rosadito el citoplasma.
ya, profesor, esto de acá, sí, compañero, eso de ahí. Acá está el micrótono, por si acaso, aquellos que no los conocen, ya está. Profe, estas cositas que son de color medio azulito, medio moradito, profe, ¿eso qué es? La hematocilina. ¿Qué vendría a ser eso? Los núcleos. Ya, profesor, citoplasma, núcleo. Ya, qué bonito, profe. Así es, compañero, para eso sirve, ¿ya? Para eso te sirven las tinciones, para verlo mucho mejor las estructuras celulares. ¿Listo? Muy bien, una vez que lo has tenido, ahora hay que conservarlo, ¿sí? Hay que conservarlo. Y para eso generalmente vamos a utilizar ciertas estructuras que se conoce con el nombre de láminas porta o simplemente láminas porta objetos, ¿ya? Y eso lo vamos a sellar ¿con quién? Con un cubre objetos, justamente para evitar que se pueda secar, que se pueda podrir la muestra, ¿no? Profesorcito, ¿y cómo lo pegamos? ¿Con uju? No, esto no se pega con uju, ¿ya? Para eso hay unos bálsamos especiales conocidos como, por ejemplo, con el nombre de bálsamo de Canadá, ¿ya? ¿Sí? ¿Y para qué, profesor, sirve eso? Para evitar, no te olvides, la entrada del aire y la putrefacción de la muestra. Con eso lo conservamos, por así decirlo, por los siglos de los siglos. Amén. Así es, compañero. ¿Listo? Muy bien. Otra técnica que también se utiliza, ¿ya? Es el famoso frotis, ¿ya? Es lo que, por ejemplo, a veces nosotros hacemos ¿con quién? Hacemos, por ejemplo, con las muestras de sangre, ¿no? Sacamos una gotita de sangre, ¿no? Y de ahí hacemos un frotis para ver cómo está esa sangrecita, ¿no? Si está con una buena cantidad de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetitas, ¿no? Pero lo que más se observan son glóbulos blancos y glóbulos rojos, ¿ya? Entonces, para ello simplemente agarramos un frotis, le colocamos ciertas coloración y ya está, al toque se puede visualizar la muestra, ¿ya? Esa es la ventaja. Por ejemplo, como te decía, ejemplo clásico, la sangre, ¿no? Sí, el ejemplo clásico es la sangrecita, ¿correcto? Ya está, ¿no? Profesor, ahorita también hacemos los procesos mismos, sí, igualito, fijación, deshidratación, pero es mucho más sencillo, ¿no? Y la ventaja está que ya no tienes que colocarle el cubre objeto, simplemente de frente lo puedes visualizar. ¿Listo, chicos? Muy bien, veamos ahora microscopía electrónica. Profe, hace rato hemos visto microscopía óptica, ahora electrónica. Obviamente la microscopía óptica tiene muchas limitaciones, demasiadas limitaciones, porque solamente, como te has dado cuenta, solamente voy a ver el núcleo citoplasma, no puedo ver más, ¿no? En cambio, la microscopía electrónica, es más tecnología, entonces se puede ver mucho mejor, ¿ya? ¿Ves? Por ejemplo, acá tú tienes una fotito de los espermatozoides, ¿no? Con una amplitud de ¿cuánto? De 400 aumentos. Es decir, esto redúcele 400 veces, es el tamaño del espermatozoide, ¿ya? En cambio acá está ampliado, ¿no? Todos los espermatozoides, ¿correcto? Listo. Profesor, ¿y en esta técnica qué se utiliza? Hace rato se utilizaba simplemente la luz, ¿no? Que podía atravesar los objetos, las muestras biológicas, ¿cierto? En cambio, en este caso ya se utiliza otra cosa. ¿Qué se utiliza? Vamos a utilizar haces de electrones, ¿ya? En lugar de luz. Esa es la diferencia. Por eso es que se llama microscopía electrónica, porque vamos a trabajar con electrones. Y como te das cuenta, hay un montonal de tipos de microscopios electrónicos, ¿no? Por ejemplo, hay un microscopio que se llama microscopio electrónico de transmisión, ¿sí? Que te permite, por ejemplo, mirar el interior de las células, ¿ya? Y así hay microscopio electrónico de barrido, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? La sustitución de esa luz por electrones hace que el poder de resolución sea mucho mayor. Entonces, yo puedo mirar objetos que van hasta más chiquititos, ¿no? ¿Al orden de quién? De 10 Armstrong. Profe, ¿y mi célula? ¿Cuántos son? Tu célula se ve mucho más grande, ¿ya? Este Armstrong es más chiquitito, ¿ya? ¿Estamos? Ok. Y el número de aumentos puede llegar a bastante, ¿ya? De 106 hasta mucho más que los que se consiguen con quién, con el microscopio óptico, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del microscopio óptico llegamos hasta 100x, ¿no? Hay de 60, 80x, 100x, ¿sí? En cambio, el microscopio electrónico es mucho más, ya, mucho más potente. Obviamente cuesta mucho más caro. Eso sí, ¿no? El cambio del microscopio óptico es baratito, ¿no? En cambio, el electrónico sí tiene su precio, muchachones, ¿ya? Muy bien, a ver, veamos algunas cositas importantes de esta parte, ¿no? Que a nosotros nos interesa, ¿cierto? Ya está. Los electrones obviamente van a salir, no te olvides de un elemento que sirve bastante, el tungsteno, de ahí se va a originar, ¿no? Y que va a salir del cátodo, ¿no? Pues también uno le llama rayos catódicos, ¿correcto? Ya está. Estos que salen del cátodo se van a ir en línea recta hacia el ánodo, es decir, hacia una carga positiva, ¿correcto? Ya está. Y como ahí va a haber una diferencia entre el ánodo y el cátodo,
entonces a esa diferencia de potencial, ¿no?, va a hacer que la energía cinética de los electrones aumente, ¿ya? Y profesorcito, ¿para qué me sirve eso? Como estos electrones tienen tanta velocidad, es que ese choque va a producir las imágenes, ¿ya? Entonces dice, en el ánodo existe un pequeño orificio que cuando los electrones lo atraviesan, obtenemos un haz fino de electrones, ¿no? Y a través de una serie de lentes, ¿sí?, hacen y van a enfocar ese haz de electrones. Y debido a esos haz de electrones es que tú puedes visualizar estos objetos tan pequeñitos, ¿ya? Entonces no te preocupes, suficiente con que ahora me sepas de que el microscopio electrónico se basa en los electrones, ¿no? Y esos electrones pueden ser captados por una serie de objetos para una mejor visualización, ¿correcto? Muy bien, ¿listo? Entonces por acá tienen, por ejemplo, el caso, ¿no?, de un microscopio electrónico. Mira, acá tienes el cátodo, acá tienes un ánodo, ¿sí? Entonces entre el cátodo y el ánodo va a salir un flujo de electrones, ¿no?, que van a hacer que se proyecte sobre la preparación, ¿sí? Y esto va a ampliar mucho más los componentes de la célula. Entonces de lo que era tan chiquitito, se amplía muchísimo más, ¿no? Entonces de lo que acá prácticamente no se miraba nada, acá ya se logra observar perfectamente una célula, ¿ya? Entonces esa es la ventaja de la microscopía electrónica, ¿correcto? Simplemente que te permite ampliar muchísimo más la visualización de los objetos que están colocados sobre el microscopio. Tercera parte, origen y evolución del universo. Muy bien, vamos, fuerza, ya nos falta uno más y de ahí descansamos. Dice, profesor, ¿y cómo se ha originado el universo? Recuérdate que acá solamente vamos a ver desde el punto biológico, porque en realidad allí también tú lo vas a poder trabajar desde el punto geográfico, ¿no? Cómo se evoluciona el viento, el universo, cómo se han formado los planetas, los sistemas, etcétera. Es todo un capítulo ahí grandazo, ¿ya? Entonces veamos, dice, hace cientos de miles de años, con temperaturas de unos miles de grados, los electrones fueron frenados lo suficientemente para ser captados por los núcleos atómicos, originando los átomos completos, ¿no? Entonces la idea más o menos es una teoría, ¿no?, de lo que se piensa cómo se había formado, ¿no? Simplemente los electrones eran frenados por los núcleos y ahí se empezó a formar los átomos, dice, ¿no? Eso es una primera concepción que tenemos acerca del universo, ¿correcto? Ya está. La materia así creada se asoció más o menos, ¿qué? Más o menos 1.000 millones de años después. ¡Wow! Sí, así es. A eso se le conoció con el nombre de las famosas protogalaxias, ¿ya? Las famosas protogalaxias, ¿correcto? Ya está. Muy bien, que está básicamente compuesta por estrellas que en su interior sintetizaron núcleos atómicos pesados como carbono, nitrógeno, oxígeno. Y a partir de los productos de estos se formaron nuevas galaxias, ¿no? Si a partir de se empezaron a unir más los átomos y al final lograron, por ejemplo, ¿no?, formar nuestra galaxia conocida con el nombre de Vía Láctea. ¿De acuerdo? Listo. Según las últimas teorías, como dice el universo, esto se habría originado entre unos 15.000 a unos 20.000 millones de años a partir de un punto determinado, de un hecho muy importante, el famoso Big Bang. ¿Ya? El famoso Big Bang. ¿De acuerdo? Ya está. ¿Sí? El Big Bang simplemente se consideraba que era, ¿no?, que toda la masa estaba concentrada en un punto y de ahí ¡fum!, se expandió, ¿no? ¿Sí? Se expandió, ¿no? Este punto, según la idea inicial, ¿no?, contendría, dice, ¿no?, la materia y la energía constituyen el universo y de ahí se expandió al inicio del tiempo y espacio, ¿correcto? Ya está. Hay algunos científicos que tratan que más o menos de esquematizar cómo fue el origen del universo, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo fue? Por ejemplo, ahí está nuestro famoso Albert Einstein, ¿no?, el viejito, ¿no?, que decía que la energía es igual a la masa por la velocidad universal cuadrado, ¿no? Que la energía y la masa solo se convierten, nada se pierde, nada se crea, ¿cierto? Simplemente se transforma la una en la otra, ¿sí? Ok, eso fue mi patita Albert Einstein, mi causa. Listo. A ver, profesorcito, ¿y cómo fue esto? ¿Cómo fue el desarrollo del universo, profe? Ya. En el tiempo cero, ¿ya?, en el tiempo cero, justamente ocurrió la gran explosión. ¿Cómo se llamó la gran explosión? La gran explosión se le conoció con el nombre de Big Bang. Ya, el Big Bang. ¡Pum! ¿No? Pasó uno, mira, ¿cuánto tiempo ha pasado? 10 a la menos, al toque, ¿no? Ya, ¿sí? ¿En la era de quién? De la teoría de la gran unificación. ¿Qué significa eso? Que había un equilibrio entre la materia y la antimateria, ¿no? Que al final se conservó la materia y es lo que actualmente estamos, ¿no? Ya está. Mira, pasa otro, mira cuánto tiempo pasaba, menos 35, ya, ¿no?
ahí es la era del electrodébil. ¿Ya? ¿Por qué llamó así? Porque ahí dominaban ¿quién? Los quarks y los antiquarks, ¿no? La materia y la antimateria. Pasó, mira, ni siquiera nos llegaba un segundo, ¿ah? Ya. Es la era de ¿quién? De los hadrones y leptones. ¿Estamos? Es decir, los quarks se empiezan a asociar luego para formar ¿quién? Protones, neutrones, ¿no? Los hadrones son las partículas más pesadas que tiene el átomo y los leptones son las partículas más livianas que tiene el átomo, por si acaso, ¿ya? Esa es la ventaja, muchachos, de saber química, biología, pues, pichamita. A ver, un biólogo que te hable de eso, está llorando ya. Listo. Y recién bajamos al 1 segundo. Mira todo lo que ha pasado entre 0 y 1 segundo, compañeros, o sea, 1 segundo, mira, o sea, así, a lo flashing, listo, ¿ya? ¿Qué pasó al segundo? Que los protones y neutrones se empezaron a combinar para formar ¿quién? Los famosos núcleos pesados, así llamaron en ese tiempo, ¿no? Sí, pero sin embargo son los núcleos más livianos, son los núcleos más elementales, ¿no? El hidrógeno es 1, el deuterio también es 1, el helio es 2, el litio es 3, por ejemplo, ¿no? Ya está. Y estos son justamente los componentes principales de todos los cuerpos celestes. Por ejemplo, el Sol básicamente está hecho ¿de quién? De helio. Sí, tú sabes muy bien eso, ¿cierto? Está básicamente hecho de helio, ¿cierto? Profesorcito, ¿no hay hidrógeno? Claro que sí, porque es la materia prima ¿de quién? Del hidrógeno para transformarse en helio, ¿ya? Significa que si no hay hidrógeno, no hay helio, ¿ya? Ojo, ¿listo? Ya. Muy bien, ya pasó un poco de, mira, de 1 segundo hasta 3 minutos, obviamente la materia y la radiación se empiezan a acoplar mucho más y da origen ¿a quién? A los primeros átomos estables, ¿no? Entonces ya se empieza la estabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque el deuterio, por si acaso, es un átomo inestable. Ya pasaron los años, ¿no? Y ya se empezaron a formar, ¿no? Los cuasares, las estrellas, ¿no? Y protogalaxias, ¿no? Estamos y en el interior de estas estrellas se empezaron a formarse ¿qué? Núcleos mucho más pesados, ¿no? Se piensa que hasta el hierro, ¿no? Es más o menos los núcleos ¿no? que inicialmente había, ¿no? Es por eso que la Tierra, por ejemplo, tiene silicio, aluminio, hierro, ¿se recuerdan? ¿No? Sima, magnesio, por ejemplo, ¿no? Sima, Cial, ¿sí? Ya está. Entonces empiezan poco a poco a agruparse, ¿ya? Mira cuánto ha pasado de tiempo, ¿correcto? Ok, listo. Y luego, claro que sí, va a pasar más tiempo, ¿no? Va a pasar más tiempo y de allí obviamente aparece ya que, ¿no? Ya se van a formar nuevas galaxias con sistemas solares, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y acá ya es donde aparece prácticamente la vida, ¿sí? Prácticamente ya empiezan las primeras moléculas, ¿no? Y de ahí ya empieza la ser, ¿no? Pues se decía por eso que los primeros seres están con sustancias muy elementales, ¿no? Una atmósfera muy caótica de esos años, ¿no? Pues ¿de qué estamos hablando? De unos 15.000 millones de años, ¿ya? Entonces, eso más o menos es una idea, muchachos, acerca de cómo ha sido el origen del universo, ¿sí? Dentro de un momentito vamos a hablar mucho más, ¿no? Acerca de esto. Origen y evolución de la Tierra. A ver, ¿qué pasó en la Tierra? Ya más o menos hemos tenido una idea acerca de qué ha pasado en el universo, cómo se ha ido más o menos desarrollando el Big Bang, ¿no? De origen a todo lo que son las universas. Había las eras de los hadrones, la era de los electrodébiles, los quarks, los quasares, etcétera, etcétera, ¿cierto? Ahora vámonos a la Tierra. ¿Qué pasó en la Tierra? ¿No? Obviamente, en el caso de la Tierra ya pues había estructuras mucho más ya elaboradas, ¿no? Ya se empezó a formar las primeras estructuras, ¿sí? Y a eso se le conoce con el nombre de planetesimales. ¿Qué significa eso, profesor? ¿No? Simplemente es que se empezaban a fusionar estructuras, ¿no? Para luego tener estructuras más grandecitas llamadas planetesimales. ¿Ya? Entonces, la unión de cositas pequeñitas da origen a estas estructuras más, ¿correcto? Ya está. Los cuales seguían chocando entre sí para formar ¿qué? Esto es lo importante. ¿Para formar qué? Planetas. Profe, todavía estamos hablando de universo. Así es, compañero, ¿no? Se empiezan a formar los átomos, ¿no? Toda la materia se empieza a unir, ¿no? Así como un rompecabezas, se empiezan a unir y dan origen a la Tierra, ¿no? Tuvo que pasar una buena cantidad de años, mira, ¿cuántos años? ¿No? 4.500 millones de años, ¿sí? Y de ahí se formó tu planeta, ¿no? Tierra. Ahí está. Mira cuántos años ha pasado, ¿ya? Muy bien, muchachos. Ok, listo. A medida que dice que los protoplanetas pues chocaban entre ellos, ¿no? Se empezó a formar ¿quién? Se empezó a formar la Tierra primitiva, ¿no? La energía liberada, ¿no? Va a hacer que se empiecen a desintegrar algunos elementos radiactivos, ¿ya? Empiezan, por ejemplo, ¿cuáles son los elementos radiactivos? Por ejemplo, el uranio, ¿no? el plutonio, por ejemplo, esos elementos de allí, ¿no? Entonces se empiezan a desintegrar esos elementos radiactivos, ¿sí?
con lo cual va a estar incrementando la temperatura y va a provocar que los materiales, ¿no?, que estaban formando el planeta poco a poco se fundieran. Entonces prácticamente el planeta Tierra pues, se volvió un líquido, ¿no? Y actualmente, ojo, el planeta Tierra, recuerda que en el núcleo es líquido, no es sólido, es líquido, ¿ya? Sí, ¿por qué? Porque ahí está peleadísimas temperaturas, ¿cierto? Ya está, muy bien, ¿no? Entonces esos componentes más pesados poco a poco se van desplazando hacia el centro de la Tierra justamente por acción de la gravedad, ¿correcto? Muy bien. ¿Sí? Ahí están algunos átomos que ahorita lo vamos a revisar, listo, ¿no? Muy bien, poco a poco estos materiales fueron enfriándose, solidificándose hasta que van a formar ¿quién? Una pequeña delgada capita conocida con el nombre de corteza, ¿no? ¿Sí? Conocida con el nombre de corteza, ¿verdad? Ya está. Y de ahí obviamente la dinámica, ¿no?, interna de los planetas, poco a poco se empezaron a liberar algunos gases, ¿no?, que eran generados por el magma, ¿no? Tenías tú, ¿no?, todo lo que son los fenómenos meteorológicos antiguos que ocurrieron, dieron origen a la cordillera de los Andes, a los volcanes, por ejemplo, Misti, ¿no?, Chachani, etcétera, etcétera, ¿cierto? ¿Sí? Ya está. Pero, ¿qué pasó? Que a medida que estos planetas, como había tanta energía acumulada en el centro de la Tierra, tenía que salir, empezaron a explotar, ¿no? Y van a liberar gases como ¿quién? Como el CO2, ¿no?, el dióxido de azufre, ¿qué más? Vapor de agua también había, compuestos de nitrógeno, en fin, una serie de compuestos, sí, que luego estos se van a condensar y van a formar lo que actualmente es nuestra atmósfera. Mira, ya hemos formado la corteza, ya hemos formado la atmósfera y finalmente, ¿qué nos falta? Ya tú ya estarás pensando en qué nos va a faltar, ¿cierto? ¡Claro que sí! La famosa agüita, claro que sí, ¿no? A través de forma de lluvia, obviamente, todos estos gases empiezan a condensar y va a dar origen a la hidrosfera, o sea, es decir, a los océanos, ¿correcto? En esta tierra primitiva, obviamente, era una tierra que era inhóspita, ¿no? ¿Por qué? Porque es una atmósfera pobre en oxígeno, ¿ya? Era muy poquita la cantidad de oxígeno que había allí, ¿ya? Pero poco a poco estos empezaron a formar, ¿quién? Compuestos orgánicos. ¿Ya? Poco a poco, ¿no? Y los compuestos orgánicos justamente son la base para los seres vivos, que ya lo vamos a ver luego, ¿ya? ¿Estamos? Entonces, esta atmósfera, ¿no?, esta atmósfera muy inhóspita, ¿no?, habría podido formar, mira, ¿hace cuántos años? ¿Ya? A pesar que estaba todo feo, pero hace unos 100.000 años, para poder cubrir, ¿no?, siquiera a la Tierra con un espesor de 1 metro. Es decir, estas moléculas poco a poco se empezaron a unir, ¿no?, según la teoría evolucionista pues, que propaga esta parte, ¿sí? Entonces empezaron a unir moléculas simples a moléculas mucho más complejas y con esto dieron origen a las primeras células y estas células dieron origen a los primeros organismos complejos, ¿ya? ¿Sí? Muy bien. Entonces es lo que generalmente se conoce con el caldo, ¿no?, del primigenio, ¿cierto? El caldo del primigenio, ¿ya? ¿Por qué? Porque todas estas, es como por ejemplo, imagínate que tú tuvieras, no sé, ahora nomás última, mira, creo que ha pasado un poquito el agua, no ha llovido en la temporada de lluvia, ¿sí? ¿Qué ha pasado? Todos los restos orgánicos que estaban en las torrenteras al final han ido a un lugar, ¿sí o no? Igualito ocurría acá, ¿no? Como empezaba a llover, entonces poco a poco iban arrastrándose hasta irse depositando en ciertos lagos, lagunas, mares, ¿no? Todas estas sustancias orgánicas. Entonces, como estaba bien concentradito, entonces ahí se empezaron a unir más, y ya dieron origen a los primeros seres vivos, ¿ya? Que eso ya lo veremos poco a poco, ¿correcto? Ya está. ¿Sí? Entonces, a partir de este punto se iniciaría un proceso de evolución química, ¿no? A través de las moléculas orgánicas, ¿no? Se empiezan a crear los primeros ácidos nucleicos, llámese ADN, ARN, ¿sí? Y de allí poco a poco empezaron a dar origen a las grasas, lípidos, que son los que van a dar origen a los primeros organismos, ¿ya? Muy bien, por acá tenemos simplemente algunas estructuras básicas, como por ejemplo el formaldehído, el formol, el amoníaco, el cianuro de hidrógeno, ¿no? Se piensa que todas estas moléculas, ¿sí?, inorgánicas se empezaron a unir para formar moléculas orgánicas, ¿no? Es la famosa evolución que es una teoría, ¿no?, que indica cómo se dieron origen a los seres vivos, ¿no? Y de este aminonitrilo, ¿sí?, ¿qué pasó? Se empezó a juntar más moléculas de agua y daban origen a los primeros aminoácidos. Por ejemplo, la glicina,
¿ya? La glicina, por ejemplo, es el aminoácido más sencillo que se conoce hasta la fecha, ¿no? Y obviamente con la liberación del amoníaco. Y este amoníaco nuevamente entraba acá con el formaldehído, cianuro, y da origen nuevamente a la glicina. Y la glicina, por una serie de reacciones, podría teóricamente formar los otros aminoácidos. Estos primeros organismos, semejantes a las bacterias actuales, ¿no? ¿Qué hacen, no? Básicamente tenían que ellos que ver la manera como pues se nutrían, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces para ellos empiezan a evolucionar y logran buscar su método, cómo alimentarse solos, ¿no? Y la mejor manera, ¿cuál es? Utilizando lo que abundaba. ¿Qué es lo que abundaba? La luz. Entonces empiezan los fenómenos de fotosíntesis, es decir, transformar sustancias inorgánicas, CO2 más agua, en sustancias orgánicas, es decir, glucosa. ¿Ya? Entonces, ¿quién lo realizó, profesor? Eso, las primeras bacterias, ¿ya? Las primeras bacterias. Entonces, por eso hay algunas algas, cianofisias sobre todo, que realizan la fotosíntesis, justamente porque para la obtención de nutrientes, ¿no? En cambio, nosotros los seres superiores generalmente no hacemos ya ese fenómeno. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestro alimento de otros seres vivos, ¿no? Por ejemplo, las plantitas, los animalitos, ¿correcto? Ya está. Entonces, de esa manera es como las especies siempre evolucionan, buscan la mejor manera de poder sobresalir frente a cualquier adversidad. Es como actualmente, ¿no? Actualmente, nosotros tenemos un problema bien grave, no podemos salir a la calle, ¿cierto? Pero el cerebro humano dice, a ver, ¿cómo nosotros nos podemos comunicar? ¿Cómo podemos nosotros brindar información? Y ahí está la información. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, hay diferentes maneras como uno lo puede hacer, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, con eso, ¿qué pasó? Obviamente, como ya empezaron los procesos fotosintéticos, obviamente con ello va a ayudar muchísimo ¿a qué? Obviamente, a que ocurra un descenso de la concentración de ¿quién? Del CO2. ¿Por qué? Porque las plantitas, las alguitas, ya empezaban a capturar ese CO2. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Ya no va a haber calor. ¿Ya? Es decir, baja la temperatura poco a poco, ¿no? ¿Qué más? La bajada de las temperaturas también, ¿dónde? En la superficie del planeta. Lo que estamos haciendo ahora actualmente al revés, ¿no? En vez que nosotros tratemos de ver cómo disminuye el CO2, los humanos estamos produciendo más CO2. Es decir, lo que las plantitas tanto tiempo se han sacado la mugre, disminuyendo el efecto invernadero, bajando las temperaturas, ¿no? Provocando las glaciaciones para que haya comunicación, nosotros hacemos todo lo contrario, ¿no? Hacemos derretir los polos, los extremos polares, aumentamos la temperatura debido a la contaminación que estamos provocando, aumento del efecto invernadero. Bueno, lamentablemente es lo que está ocurriendo aquí. Como nosotros ya estamos, ¿no?, disminuyendo la concentración de CO2, ¿qué va aumentando? La cantidad de oxígeno. Y como va aumentando la cantidad de oxígeno, ¿qué va a ocurrir? Obviamente, ese potencial reductor, ese ambiente inhóspito que teníamos anteriormente, ya se vuelve un poco más hospitalario, ¿no? Entonces, cambio en la química, ya no va a haber reacciones de reducción, sino aparecen las reacciones de oxidación. Pero con eso también nos vuelve más viejitos. Ya, bueno, todo tiene un costo. ¿Qué más? La extinción de organismos anaerobios, ¿no? Porque recuérdate que cuando no había oxígeno, entonces los seres vivos tenían que ver cómo capturaban sus alimentos sin el oxígeno, ¿no? En cambio, nosotros somos al revés, ¿no? ¿Qué más? Posibilidad de hematolismos ya aeróbicos, es decir, de organismos superiores, ¿no? ¿Sí? Y eso hace o permite la pluricelular, es decir, que las células tengan un montón de células. ¿Qué más? La formación de la capa de ozono, porque recuérdate que en esos años no había capa de ozono. Por lo tanto, ¿qué pasó? Los rayos ultravioleta penetraban y simplemente empezaba a destruir todo organismo que estaba sobre la superficie. A pesar de eso, hay muchos de ellos que resistieron ese fenómeno, ¿sí? Ejemplo, bacterias, virus. Así es, muchachos. Las bacterias y los virus fueron los primeros organismos que estuvieron acá, ¿no? Ojo, virus no es un organismo, por si acaso, ¿ya? Las bacterias sí, ¿sí? Y se han dado cuenta que ahora prácticamente ellos han querido también tomar el poder, ¿verdad? Así es la vida, muchachos. Ok, chicos, entonces cuidado con las características que provoca el descenso y el incremento del oxígeno, ¿correcto? Muy bien. Y como ya saben, actualmente nosotros, nuestra atmósfera básicamente tiene el 20% de oxígeno, ¿cierto? Algunos pueden aumentar un poquito más, sí, pero no hay ningún problema, ¿ya? Muy bien. En cambio, otros planetas como Venus y Marte, básicamente sus atmósferas, debido a que no ha habido este fenómeno de evolución, ¿no? Todavía sus atmósferas tienen CO2 y nitrógeno. Pero se piensa que en Marte este CO2 de una u otra manera se puede transformar en oxígeno y podría ser habitable, ¿no? Podría ser habitable. ¿Estamos? Muy bien, chicos. Ok. Muy bien.
Y continuamos acá con cómo, profesor, datar estas eras geológicas, profe. Es decir, ya mi planeta Tierra ya está un ambiente más hospitalario, ya pueden estar ya los organismos superiores, ¿no? Profesor, ¿y cómo yo puedo decir en qué época van apareciendo estos organismos? Ya, para eso hay los famosos radioisótopos. Con los radioisótopos uno puede determinar la antigüedad de un resto fósil, ¿ya? Exactamente, carbono 14. ¿Ya? Carbono 14, ¿correcto? Ya está. Y para ello tenemos que definir dos conceptos, ¿ya? Para ello tenemos que definir dos conceptos. Primero, lo que es la datación relativa y la datación absoluta, ¿ya? Profesorcito, ¿qué es la datación relativa? Ya. La datación relativa es la que nos informa, ¿no? Materiales, todo lo que son más antiguos que otros, es decir, es una comparación, ¿ya? Es una comparación, es decir, este es más antiguo que el otro, ¿ya? Pero no nos dice cuál es su edad, ¿no? Entonces podemos saber, digamos, un fósil A si estás situado por encima o por debajo de él. ¿Listo? Ya está. Mientras que la datación absoluta, ¿ya? Mientras que la datación absoluta, ¿sí? Entonces, esa sí nos permite decir, ¿no? Con exactitud, no con exactitud, pero por lo menos algo cercano, de qué fecha han sido estos restos fósiles, ¿ya? Entonces, simplemente este método se basa en ¿quién? En la desintegración de algunos isótopos que te decía, ¿no? Exactamente, ¿quién, profesor? Carbono 14. ¿Listo, chicos? ¿Sí? Ok, entonces veámonos un poquito más acerca de lo que es esta primera parte. Mira, entonces la datación relativa te permite eso, ¿no? Entonces, digamos, van a ir formando diferentes capitas, ¿ya? En la corteza terrestre. Capitas más antiguas están acá, y después más recientes son las que están acá arriba, ¿no? Claro. Por ejemplo, tu casa, tú no sabes qué hay debajo de tu casa, ¿sí o no? ¿Sí? Pero si tú empezaras a excavar, entonces te podrías quizás encontrar hasta con un resto fósil. No sabemos, ¿no? Nadie sabe eso. ¿Sí? Ya está. Entonces, ¿ves? Entonces, mientras más abajo esté un organismo, significa que es mucho más antiguo que el que está más adelante, más arriba. ¿Sí? Ya está. Pero yo no puedo saber, mediante esta datación relativa, hace cuántos años apareció y hace cuántos años está apareciendo. No. Es muy difícil, ¿correcto? Muy bien. Y como te decía, un método para poder determinar la un método para poder determinar la antigüedad, ¿ya? De los restos fósiles, ¿sí? Básicamente, ¿cuál es? La datación por carbono 14, ¿ya? Entonces, este carbono 14 tiene esa peculiaridad de poder determinar, ¿no? La antigüedad de los restos fósiles. Cosa importante es que este carbono 14 tiene un tiempo de vida media muy cortito de 5.730 años, y lo cual te permite a ti determinar, ¿no? La antigüedad de restos fósiles de hasta 40.000 años de antigüedad. Profesorcito, ¿y si hay una muestra que tiene 100.000 años de antigüedad? Jeje, ya no sirve. Ya, lamentablemente ya no sirve. ¿Ya? Entonces sí, si es que es menos, sí se puede. Y tiene sus límites, lamentablemente. ¿Ya? Entonces no vas a pensar que el carbono 14 es perfecto. No. Por ejemplo, por eso es que se dice que sirve ¿para quién? Para la vida en el planeta Tierra, ¿ya? Porque se piensa que la vida en el planeta Tierra, por lo menos de los seres superiores, ¿no? Es justamente alrededor de los 50.000, ¿no? Pero estoy hablando de 20.000, 30.000 años de antigüedad. ¿Ya? Eso ya lo van a ver ustedes cuando vean la parte de historia, ¿ya? Para que vean allí cuando apareció el primer hombre, ¿no? Llámese el hombre de Otoguay, el nombre de Australopithecus, el nombre de Cromañón. ¿Se recuerdan todo eso? Que también hemos visto el año pasado, ¿verdad? Muy bien, chicos. ¿Ya? Entonces, datación con carbono 14, ¿correcto? Ya está. Ahorita vamos a ver acá. Mira, y sin embargo hay otros también que te sirven para ya mirar la antigüedad mucho más alta, ¿no? Como por ejemplo, ¿quién? Mira, carbono 40, para ver que la vida hace 1.3 millones de años, ya estamos hablando de millones. Uranio 235, ¿no? 0,71 millones, ¿no? Mira, torio 232, 14 millones de años. Y ya, esto me sirve para determinar, por ejemplo, la antigüedad de los dinosaurios, ¿no? De las
primeras bacterias, las algas, ¿no? Antiguas, a eso te sirve, ¿ya? Entonces no vas a pensar que el carbono 14 es todo, no, hay otros radioisótopos, ¿ya? Hay otros radioisótopos que te permiten mirar la antigüedad de los restos fósiles, no solamente fósiles, sino también, por ejemplo, elementos inertes como las rocas, meteoritas. Por ejemplo, aquí estamos hablando, profesor, del potasio, por ejemplo, ¿no? Potasio, argón. ¿Sí? Ya está. Muy bien. Entonces acá básicamente tienes un repasito acerca de las eras geológicas de la Tierra. Tú lo tienes más bonito allí. Simplemente para decirte, mira, esto hace cuántos millones de años apareció en la era cuaternaria. Mire, estamos hablando cuaternaria, ¿sí? Casi en la época que aparecieron los primeros homínidos, ¿cierto? 0,01 millones de años, ¿no? Traduciendo al castellano sería unos 10.000. A ver, déjame ver. Sí, unos 10.000 años aproximadamente, ¿no? Ya está, ¿ves? Y por acá, más o menos hasta por acá podría determinarse lo que es el carbono 14, ¿ves? Entonces, pues nos sirve para determinar la antigüedad de los restos humanoides, humanos que hemos tenido, ¿no? Sin embargo, fíjate que había el periodo precámbrico hace unos 4.600 millones de años. Entonces, ya para eso no sirve tu carbono 14, ¿no? Ya fue tu carbono 14. Entonces, para eso es que utiliza. Acá tienes otros. Muy bien, chicos, entonces, hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Yo sé que ha sido un tema bastante larguito, bastante pesadito, pero así son los conocimientos, muchachos. Dale fuerza, seguir leyendo, seguir repasando y conmigo será hasta una próxima oportunidad.